Bien, vamos a ver las denominadas tablas de la normal estándar. Antes de ver cómo se maneja la tabla, debemos tener en cuenta los siguientes detalles. Nos centramos. Hemos dicho que existen unas tablas para hallar valores de la normal estándar. Recordemos situaciones, parámetros que definen la normal estándar, la media toma el valor 0, desviación típica toma el valor 1. Detalles que debéis conocer antes de analizar las tablas. La variable aleatoria, cuando es una normal, en general se simboliza con la letra X. Cuando es una normal estándar, recordemos, se simboliza con la letra Z. Segundo detalle. Valores de Z. Nosotros vamos a poder utilizar las tablas cuando Z toma un valor de la forma A,BC. Es decir, va a ser un número decimal con una cifra en la parte entera y dos cifras en la parte decimal. Si, por ejemplo, tuviera que hallar la probabilidad cuando el valor de Z es 2,1, se supone que la segunda cifra decimal en este caso sería un 0. Repetimos, las tablas son para valores de Z, número decimal con una cifra en la parte entera y dos cifras en la parte decimal. Si no tienes estructura el valor que nos da de Z, lo expresamos de esa forma. Tercer punto importantísimo. Los valores que vienen expresados en la tabla se corresponden al área de menos infinito hasta ese valor de Z. Repetimos, todos los valores que obtengamos de la tabla se corresponden al área bajo la curva desde menos infinito hasta ese valor que nos han dado de Z. Y, cuarto paso, tenemos un problemilla. Hay muchos tipos de tablas. La más sencilla es aquella en la que los valores de Z van desde el 0,00 hasta el valor 3,49. Podéis encontrar otras tablas en que los valores de Z van desde menos 3,49 hasta más 3,49. Nosotros vamos a utilizar esta tabla. Es la más sencilla. Consiguientemente va a ser la más complicada. Pasamos a la siguiente lámina y vamos a seguir recordando detalles. Estamos ante una distribución de variable aleatoria que hemos denominado normal estándar. Parámetros 0,1. Recordemos que la variable se simboliza con la letra 0 y valores que va a tomar Z sub 0, una cifra en la parte entera, dos cifras en la parte decimal. Siguiente detalle que hemos recordado, la tabla solo nos va a permitir valores desde el 0,00 hasta el valor 3,49. Vamos a poner un ejemplo de tabla. Yo he ampliado una de las tablas, es la que aparece en la lámina, y todas tienen la misma estructura. Mirad. En esta columna aparecen los valores que va a tomar Z. Nosotros los hemos representado como Z sub 0. Y en esta fila aparecen los valores de la segunda cifra decimal. Por ejemplo, si yo quisiera hallar, en un caso concreto, el valor 2,27, repito, si quisiera hallar el valor 2,27, o para que aparezca en la tabla 0,27, las dos primeras cifras 0,2 se localizan en esta columna, estarían en esa posición, y la segunda cifra decimal la localizamos en esa posición. Concretamente estaría exactamente, la he ampliado y está cortada, estaría exactamente ahí. Luego el 0,27, 0,2, segunda cifra decimal, que es el 7, lo localizamos en esa posición. Ese sería el valor. Repetimos, la variable tiene que tener una cifra en la parte entera, dos cifras en la parte decimal. Las dos primeras cifras las localizamos
en la columna de la izquierda la última cifra decimal en la parte superior, que va desde 0,00 hasta 0,09. Yo tengo cortada la tabla, luego os enseño otra que está completa. A partir de este razonamiento, detalles extraordinariamente importantes. Vamos a hacer algún ejemplo. Probabilidad de que la variable sea menor o igual que 0. Significado gráfico. Eje de coordenadas, campana de Gauss. Como es la normal estándar, el eje de simetría es el eje Y. Si quiero hallar esta probabilidad, se va a corresponder al área que hay bajo la función de densidad desde menos infinito a 0. Me están diciendo que debemos hallar el área que estoy rayando. Sentido común, si nos vamos a la tabla, esa probabilidad tiene que valer 0,5. Motivo: si la curva es simétrica respecto del eje Y, del 0 hacia la izquierda hay la mitad de la curva. Va a valer 0,5. Vamos a comprobar que la probabilidad cuando z es menor o igual que 0, según la tabla toma ese valor. Estamos con el valor 0. Debemos expresarlo de la forma 0,00. Dos primeras cifras, 0,0. La siguiente también es un 0. Estaría en esa posición. Luego se trata, aparece un 5000 con un punto, es decir, 0,5000, o lo que es lo mismo, 0,5 valor esperado. Probabilidad de que z sub 0 sea menor o igual que 0,93. Aproximadamente ese valor estaría, supongamos, en esa posición, 0,93. El área que estamos rayando, recordad que en las tablas que estamos analizando siempre nos dan el área desde menos infinito hasta ese valor. Área de esa parte rayada. Nos vamos a la tabla. 0,93. El 0,9 lo localizamos en la columna, está en esa posición, y la última cifra era 0,93, es un 3. Está en esa posición. Bajamos 82,38, es decir, 0,8238. Vamos con el siguiente caso. Y ya os adelanto que no siempre es fácil hallar la probabilidad a partir de la tabla. Mirad, si me mandan hallar la probabilidad cuando z es menor o igual que 2, estaría en esa posición, y mayor o igual que 1, estaría en esa posición, me están diciendo que hallemos el área de la parte rayada. Tenemos problemas. Cuando utilizamos la tabla, solo obtenemos valores desde menos infinito hasta un cierto valor. Por lo tanto, yo no voy a encontrar ese valor en la tabla. Pero, sentido común. Si yo quiero hallar el área entre 1 y 2, yo en la tabla puedo hallar de menos infinito a 2, es decir, puedo hallar la probabilidad cuando z sub 0 es menor o igual que 2, y si restamos la probabilidad cuando z es menor o igual que 1, repito, sentido común. Si hallamos la probabilidad de menos infinito a 2, sería toda esta parte que estoy rayando, menos la probabilidad cuando es menor o igual que 1. Sería esto que estoy rayando. Este trozo menos ese trozo nos daría el trocito desde 1 hasta 2. Es decir, con las tablas de la distribución denominada normal, no vamos a obtener siempre de forma directa la probabilidad que nos piden. Tenemos que ser ligeramente ingeniosos. Nosotros solo podemos hallar la probabilidad desde menos infinito hasta un valor de z sub 0. Y recordad que ese valor de z sub 0 solo va a estar entre 0,00 y 3,49 en la tabla que yo estoy manejando.
a partir del conocimiento de esas probabilidades, tenemos que ser ingeniosos. Voy a poner otro ejemplo y vamos a hacer ejercicios con distintos casos. Vamos con otro ejemplo. Recordemos que la función de densidad de una normal estándar es simétrica respecto del eje Y. Si, por ejemplo, me mandan hallar la probabilidad cuando la variable es mayor o igual que b, voy a suponer que b está en esa posición. Mayor o igual, me están diciendo que halle el área de esa parte rayada que va hasta más infinito. Y yo en la tabla no la voy a encontrar, pero sentido común. Si el área total bajo la curva sabemos que vale 1 y yo en la tabla puedo hallar la probabilidad desde menos infinito hasta b, si a 1, que es toda el área bajo la curva, restamos la probabilidad cuando z sub 0 es menor o igual que b, es evidente que equivale a la parte rayada. Repito, no siempre es fácil hallar la probabilidad de ciertos valores de z. Debéis tener en cuenta que en la tabla solo obtenemos áreas de menos infinito hasta valores en este intervalo. A partir de un poco de sentido común, resulta relativamente sencillo hallar distintas áreas. Vamos a hacer ejercicios, para no prolongar en exceso el vídeo, con distintos valores de z sub 0 para ver cómo con el uso de la tabla podemos hallar distintas probabilidades. Tema concluido.